nuestras fuerzas mentales. Prentice Mulford. Cada pensamiento es un ladrillo con el que construimos nuestro destino, para bien o para mal. Los pensamientos dan forma a nuestro rostro, y le confieren su expresión personal. Nuestros pensamientos determinan el comportamiento, la presencia y la forma de todo nuestro cuerpo. Las leyes de la belleza perfecta y de la salud perfecta son idénticas. Ambas dependen enteramente del estado de ánimo o, dicho de otro modo, de la coherencia de los principales pensamientos que transmitimos a los demás y que los demás nos transmiten a nosotros. Hoy en día, el enorme poder de los pensamientos no solo se desperdicia, sino algo peor, debido a la ignorancia y a hábitos arraigados a lo largo de los años, descargamos nuestras baterías en la dirección equivocada. Acumulamos sin cesar codicia, envidia, burla y otras vilezas, y luego las descargamos, pasando toda la sustancia real de los pensamientos por pésimos transformadores en otras personas, tal vez perjudicándolas, pero siempre perjudicándonos a nosotros mismos. Los pensamientos de otras personas pueden penetrar en nuestro ser, de la misma manera que los gases nocivos pueden penetrar en nuestras casas. Repite estas palabras sin cesar: no quiero dejarme esclavizar por nadie, y encontrarás la forma de liberarte de la esclavitud, la dependencia y la mendicidad. Dependiendo del tejido del que estén hechas nuestras ensoñaciones, dotaremos a nuestro destino de oro o de explosivos. Cuanto más profundas sean las ensoñaciones, cuanto más perfectas sean la introspección y la abstracción, mejor podrá actuar nuestra fuerza mental, en un radio de acción de miles de kilómetros. Todo lo que llamamos fuerzas ocultas, por ejemplo la telepatía, se genera de esta manera. Cualquier forma de pensamiento puede materializarse instantáneamente si se hace con suficiente intensidad. Todas las personas disponen potencialmente de estas fuerzas. Cada día estilizamos una fase de nuestro ser, nos ponemos en otro personaje imaginario. El papel principal que desempeñamos con más frecuencia dará a nuestro cuerpo, la máscara de ese papel, su aspecto dominante. Quien pasa la mayor parte de su vida quejándose por costumbre, celebrando orgías de mal humor y lamentaciones, intoxica su sangre, arruina los rasgos y la complexión de su rostro. Pues en el laboratorio invisible de su espíritu, se está elaborando un agente maléfico, el pensamiento, una vez pasado a la acción, es decir, una vez pensado, generará una ley inevitable, que atraerá hacia sí los mismos pensamientos que le rodean. Entregarse a un estado de ánimo irritado e impotente significa abrir las puertas a los pensamientos de todos los irritados e impotentes de la ciudad, es decir, cargar vuestro gran imán, el espíritu, de corrientes nocivas y destructoras, y conectar vuestra batería mental a todas las corrientes del mismo género. Quien piensa en robar y asesinar, entra en contacto espiritual con todos los ladrones y asesinos del mundo entero. Todos acabamos como estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, y no debemos permitir que los demás nos moldeen según sus pensamientos, es decir, de la manera que les resulte más cómoda. De ahí el ideal del niño bueno o de la esposa ejemplar. Solo se sabrá lo que es verdaderamente femenino cuando las mujeres hayan empezado a ser ellas mismas. Cuando esto ocurra, el mundo será de repente psíquicamente el doble de rico que en la actualidad, en la que el hombre, persiguiendo exclusivamente su propio ideal de la masculinidad, ha decretado un ideal forzado de feminidad. Las personas que siempre son precavidas, que todo lo prevén y sopesan, siempre caen en la trampa, porque contar siempre con las dificultades significa crearlas. Un hábito tan arraigado que parece imposible de exterminar. Todo lo que piensas, atrae lo mismo de lo invisible. Medita interiormente sobre cualquier tipo de crimen y atraerás hacia ti realidades criminales del lado oculto de la vida. Esas fuerzas ocultas e invisibles son las que crean las condiciones materiales para el crimen, allanándole el camino hacia este lado de la existencia. Si en tu periódico favorito, cada mañana lees ávidamente las noticias sobre asesinatos, robos, escándalos y tragedias que ocurren en tierra, mar y aire, estás atrayendo algo invisible del mismo tipo. Te sintonizas con acontecimientos espirituales de orden inferior, que pasan a través de ti,
y actúan sobre ti de tal manera que estarás más expuesto a ellos, incluso físicamente, es decir, aumentas las posibilidades de ser tocado por algo procedente de esta región de choques, sobre todo si durante años lo haces mientras comes, desayuno, es decir, durante un estado de pasividad absorta. Quizá en el fondo no sea tan anticuado, como cree el tan avispado bárbaro de raza blanca, que los esotéricos pueblos infantiles de Oriente prefieran saludar por la mañana con un himno al sol o con el mantra, o Mani Padme Hum, antes que leyendo el diario de las guarradas. Todo es realidad fluyendo en lo invisible, y quien en el espíritu se sumerge en esas corrientes de lo más bajo, espantoso y mezquino, y aunque solo sea como oyente interesado, que se limita a escuchar con un poco de morbo excitante, y cree equivocadamente estar lejos del campo de batalla, acaba siendo arrastrado por ellas. Pero el circuito ya se ha cerrado, dejando pasar la corriente que transporta el mal y el crimen. Quien disfruta leyendo noticias sobre atracos, robos y hurtos, corre un mayor riesgo de atraer más de lo mismo, hacia sí y hacia su casa. Esta persona y el ladrón acaban atraídos el uno por el otro, porque ambos nadan en el mismo río de pensamientos, sin ser conscientes del poder que los une. Pero ningún poder es tan irresistible como precisamente aquel de cuya existencia no somos conscientes, porque no estamos en condiciones de ofrecerle resistencia. Aquel que durante 10 segundos imagina algo abominable y terrible, algo que haría que otra persona se desesperara en cuerpo y alma, ya ha puesto en marcha una fuerza, que en parte caerá sobre sí mismo. El que durante 10 segundos imagina algo agradable y amoroso, algo que traería alegría a otra persona, sin aguijón ni sombra, ha puesto en marcha una fuerza, que también caerá parcialmente sobre él. Cuanto más tiempo se orientan los sentidos hacia un objeto, para bien o para mal, más se refuerza su realidad invisible. Al final se verá obligado, siempre alimentado por una nueva sustancia de pensamientos, a madurar como agente de alegría, o como agente de dolor en el mundo visible, que no es otra cosa que el nivel más denso del mundo invisible. Orientar el espíritu hacia un objetivo, de buen grado y sin vacilaciones, crear una atmósfera deseable y alegre durante un tiempo indefinido, es algo que no está muy de moda en estos momentos. ¿En qué piensa la gente que nos rodea? Pues en cobrar, en la calidad de la cerveza, quizá en irse de excursión. Las mujeres, siempre al acecho, con la nueva revista de moda, la modista, la partida de bridge, o el viaje que van a hacer en verano. Siempre por delante con una faute new, acechando con un difuso trasfondo de erotismo, nunca con fuerzas suficientes para enfrentarse a la vida, solo entreteniéndola, con innumerables mañanas y tardes, a la que podrían y deberían retorcerle el pescuezo, lentamente, una tras otra. El estado de ánimo en el que nos encontramos suele ser una fuerza capaz de orquestar los acontecimientos a nuestro favor o en nuestra contra. Por ejemplo, hay seres que nacen con alma, pero sin ímpetu, sin meta ni camino, que no son capaces de cuidar de sí mismos, ni de preservar lo que han heredado. Son ejemplos académicos de una forma de pensar que genera fracasos. Otros, sin embargo, nacidos en la pobreza, son capaces de acumular bienestar desde el principio. Dirigen todo su pensamiento y voluntad hacia un objetivo y triunfan, si es que ganar dinero en sí mismo puede considerarse un éxito. La promoción de cualquier empresa comienza con la fantasía. Aquellos que, partiendo de una posición humilde, se convierten en propietarios de 12 compañías ferroviarias, siempre están espiritualmente por delante de su ubicación, es decir, tan pronto como alcanzan una posición, ya están anhelando la siguiente. Quien aguanta durante años como trapero, evidentemente nunca se ha visto en otra situación, es decir, nunca ha superado psíquicamente la frontera del trapero. Puede envidiar a otros que están en mejor posición que él, deseando tener muchas de las cosas que ellos poseen, pero nunca ha dicho a su propia alma, quiero liberarme de este oficio, y lo conseguiré, me elevaré a algo más puro y elevado, que la recogida de trapos. Pero la mera envidia no ayuda a avanzar, y ese hombre seguirá siendo un trapero toda su vida.
El que se contenta con ver las cosas más finas de este mundo como inalcanzables, el que se sienta en el primer peldaño de la escalera, quejándose de todos los que están por encima de él, probablemente, permanecerá siempre en este nivel. Cualquier postura espiritual, en la que permanecemos inertes durante cierto tiempo, nos dirige hacia cosas de la vida que fomentan esa postura. Quien ha decidido tener un negocio o una empresa, o desarrollar un invento, moldea algo a partir de elementos invisibles, que sin embargo son tan reales, como cualquier máquina de hierro o madera. A su vez, esa empresa o ese plan, atraerán más fuerzas favorables a su realización, fuerzas que se materializarán en el mundo visible. Pero quien teme a la desgracia, quien vive con el miedo de encontrarse en cualquier momento, con algo malo o con un accidente, está construyendo un mundo de pensamientos, atrayendo una fuerza silenciosa, que según la ley de la atracción reúne a su alrededor elementos nocivos y destructivos. Tanto el éxito como el fracaso tienen su origen en la misma ley, que puede beneficiar tanto al que intenta salvar a alguien que se está ahogando, como al que apuñala a la misma persona. Cada vez que pensamos, fabricamos algo, a partir de ingredientes invisibles, que contiene fuerzas que pueden beneficiarnos o perjudicarnos, dependiendo de los pensamientos que hayamos transmitido previamente. La piedra angular de todo esfuerzo exitoso, en esta y en cualquier otra existencia es, nunca pensar que algo es imposible. Nunca refutar a priori ninguna idea, por loca o descabellada que parezca. Espera primero a que tus instintos se hayan reunido, porque no siempre están ahí cuando los necesitas. Solo entonces, tal vez, aparecerá ese fino rocío del amanecer, del que solo participan quienes están sentados en la sala de espera de lo que vendrá. Pero este grandísimo y purísimo milagro, aunque fuera visible para todo el mundo, no duraría más que un abrir y cerrar de ojos, pues pasaría inmediatamente y sin obstáculos al cerebro de la humanidad. Cuanto más descabellado y fantástico sea un pensamiento, más tiempo hay que concederle para que actúe. Gritar imposible solo porque algo nos parece imposible, significa engendrar esa mala costumbre de despreciar las cosas por principio. La conciencia se comporta como una prisión llena de puertas que no dejan entrar al infinito, y tanto dentro como fuera de esta prisión, solo queda un ser humano insignificante y solitario. El poder del estado de ánimo. Independientemente de lo que nos ocurra, la causa es siempre un estado de ánimo, ensayado durante mucho tiempo. Quien silenciosamente y sin vacilar, alberga en su corazón un vivo deseo de triunfar, sin vacilar, bebe del río invisible, tantas fuerzas auxiliares para su esquema espiritual, como el embrión bebe de la sangre de la madre, según el plan establecido e inconscientemente, absorbiendo infaliblemente todos los elementos que necesitará para cada una de las etapas de su desarrollo. Para el bienaventurado, todo el cosmos es como una placenta que nutre sus acciones. Por fuerzas auxiliares entendemos sobre todo, la fecundidad espiritual siempre creciente, el descubrimiento de nuevos caminos y medios. Por eso utilizamos la forma, las cosas se hacen por sí mismas, el lenguaje lo sabe desde hace mucho tiempo y, gramaticalmente, todos utilizamos esta gran palabra creativa, a la perfección, pero desgraciadamente no logramos ponerla en práctica. En el fondo, sin embargo, fuerzas auxiliares significa que siempre nos toparemos con las personas adecuadas para llevar adelante nuestros planes. No malgastes nunca tu energía en buscar con los sentidos corporales esas fuerzas auxiliares y sus ayudantes. Deja que tu inconsciente se encargue de eso. Solo tienes que poner a tu disposición el entorno adecuado. Por ejemplo, una mujer embarazada deja que el embrión crezca de la forma más natural posible y según sus propias leyes secretas heredadas, lo que al final hará posible que el nuevo ser vea la luz. La madre no tiene otra cosa que hacer, que tener buena esperanza. De la misma manera se comporta el espíritu durante la gestación de un plan. Piensa sin cesar, estoy decidido, adelante, no hace más que pensar, no solo con el cerebro y el corazón, sino con cada movimiento, cada célula. Esto acabará generando una fuerza que transportará cualquier idea a la realidad, con la misma seguridad que una grúa levanta su carga.
Las fuerzas que nacen con el espíritu en lo invisible, siguen actuando incluso cuando el cuerpo está inconsciente, a su amado dará Dios en el sueño, despiertan y vislumbran todos los caminos abiertos, y un montón de nuevos planes y métodos convergen hacia la meta amada. Son precisamente estos nuevos planes los que pondrán al cuerpo en movimiento, pues entonces no se podrá estar quieto y se verá de antemano cómo todo se cumple. Ahora ha llegado el momento de actuar con la debida rapidez y certeza. Pero también puede ocurrir que antes de alcanzar esa madurez para actuar, uno esté ya tan agotado de tanto buscar ocasiones oportunas que carezca de la frescura necesaria para asimilar la idea liberadora, cuando realmente aparezca. Todo éxito empresarial se basa en el flujo continuo de nuevos planes, pensamientos, combinaciones y ocurrencias. Todos esos pensamientos y habladurías sobre la miseria, las calamidades y los crímenes, minan la capacidad de atraer cosas buenas, es un método de robar dinero de la propia cartera y salud del propio cuerpo. Cuando uno se rodea de cosas grandes y sanas, el bienestar puede crecer casi ilimitadamente, e incluso si no en la realidad, al menos en la fantasía, hacia un mundo lleno de animales, bosques y mares jóvenes y libres. Quien no tenga la suerte de tener perros, ciervos y pájaros como amigos vivos, que al menos sueñe con ellos. Quien se sienta oprimido y débil y no pueda salir de la ciudad, que se lance con su espíritu a tormentas y mareas, o que visite un circo y disfrute en carne propia de lo que son capaces de hacer los hermosos caballos, los ágiles acróbatas y los payasos. Y observe cómo en esta atmósfera de diversidad psíquica, las preocupaciones del público se borran inconscientemente de sus rostros. Lo que aquí llamamos la fuerza motriz del estado de ánimo, no es el anhelo de objetos materiales, porque el anhelo siempre va acompañado de impaciencia y sufrimiento, y la impaciencia se lleva lo que se desea o, al menos, retrasa su llegada. Cuando piensas, ahora mismo y aquí lo quiero. Estoy cansado de esta eterna espera, ahora o nunca, vas por mal camino. Desperdicias tus fuerzas en peleas y discusiones, porque lo deseado no ha llegado a ti, y no concentras tus fuerzas en el deseo mismo, donde tiene que actuar, sino en la inexistencia de lo deseado, reforzando así su inexistencia. Nunca vayas demasiado lejos en el deseo, no dejes que un deseo te rompa el corazón. Sería como si alguien, enfadado, destrozara su coche porque se ha quedado atascado en el barro. Es mejor utilizar la fuerza para sacar el coche del lodazal. Sin embargo, quien ha logrado evitar la destrucción de la cuna de su anhelo, debe tener cuidado de no cometer otro error, por comprensible que parezca, verse a sí mismo en la situación anhelada de forma superficial, como si ya hubiera alcanzado la meta deseada, como si se tratara de una imagen, e incluso de una imagen idealizada, de sí mismo. Imaginemos a alguien que desea poseer una casa muy bonita y especial, para vivir en ella con un ser querido, no le ayudará a imaginar su vida en esta casa como si fuera una película. No debe verla desde fuera, como si se mirara en un espejo, tiene que estar dentro del yo deseado, de lo contrario solo será su propio espectador. Expresado en palabras, la auténtica fuerza interior del espíritu sería algo así como que mi yo puro y alegre se complemente también con todas estas cosas. Necesito tener tal casa a mi alrededor, tal ser querido, y lo conseguiré, siempre que haya una voluntad, más sabia que la mía, que haya decidido que todo esto será para mi bien. Tiene que ser un estado que salga del corazón, totalmente positivo y al mismo tiempo dulce, soleado y decidido. Nunca acompañado de dudas, irritación o impaciencia. Para mantener este correcto estado de ánimo, no es necesario ni aconsejable tener siempre en mente lo deseado. Lo único capaz de atraer el éxito, la belleza y la alegría, es nuestro estado mental habitual, y no el pensar continuamente en la cosa que deseamos. Si eres capaz de anclar este estado mental en tu corazón, y decirte a ti mismo interiormente y con calma, viajaré. Veré los países tropicales más bellos, entonces podrás olvidar tranquilamente ese deseo durante un tiempo, entretenerte con otras cosas y preparar tus deseos en otros campos, sin retrasar en absoluto la fuerza que te llevará a realizar ese viaje.
Cada vez que ese deseo de conocer países exóticos vuelva a ti, solo tienes que integrarlo de nuevo, en el ánimo de tu inquebrantable voluntad de conseguirlo. No hay nada que influya más en el éxito o el fracaso de cualquier deseo que nuestro estado de ánimo predominante, más que el trabajo, la inteligencia, la agudeza o la aplicación. Cada espíritu es una suma de sustancia psíquica, recogida en el abismo infinito del tiempo, construida a partir de las experiencias y recuerdos de innumerables cuerpos. Esta sustancia psíquica actúa como un imán. Tiene la capacidad de atraer pensamientos y de reemitirlos y, como un imán, de aumentar su fuerza a través del trabajo. Al igual que cualquier pieza de hierro puede magnetizarse por contacto, cualquier persona, incluso la que carece de talento, puede atraer hacia sí fuerzas espirituales y convertirse así en espiritualmente creativa. Las corrientes a las que la persona se abre determinarán la calidad de su carga espiritual. Si la persona emana decisión, esperanza, alegría, fuerza, fortaleza, justicia, paciencia, orden y precisión, con el tiempo atraerá más de estos elementos de pensamiento, presentes en el entorno, de los elementos que ya forman parte del campo de éxito de esa persona. Se crea un torbellino magnético que llevará fuerzas del mismo signo cada vez más rápido hacia el centro, porque los propios elementos están ahora en el espacio y atraen a otros elementos afines, a los cuerpos que encontraremos en el futuro, cuya función es fomentarnos o destruirnos. Son estos elementos con los que nuestros fluidos ya se han mezclado mucho antes, cuando aún estaban lejos del cuerpo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nadie puede evaluar el sentido de su propia vida, el cual está determinado por un destino universal superior, una ley que nos domina y nos guía. ¿Hacia dónde? Hacia una capacidad cada vez mayor e ilimitada de ser feliz. Cada día y cada hora avanzamos hacia la felicidad, con órganos cada vez más sensibles, más sabios y más claros, por mucho que las apariencias parezcan lo contrario. Los dolores que sufrimos provienen del propio crecimiento del espíritu, que cada día nos presiona con más fuerza contra las causas de nuestra miseria, de modo que enseguida percibimos y aceptamos ese dolor, como prueba de que vamos por el camino equivocado, y de que debemos salir de él, cueste lo que cueste. Al que se lo toma en serio, al que desde lo más profundo de su ser busca el camino correcto, siempre aparecerá algo que le guiará, porque una de las leyes más sutiles y profundas postula que ninguna súplica auténtica puede quedar sin respuesta. Todo deseo y toda oración intensa y auténtica deben dar los frutos deseados. Las personas que parecen perseguidas por los errores pueden ser las más amables y las más buenas, pero son personas que hablan a su propio ser con dureza. No se dan cuenta de a dónde quiere llevarlas el destino. Como un caballo que temblando bajo la vara es incapaz de saltar un obstáculo. Donde hay sufrimiento, hay error, donde hay dolor, siempre hay algo que falla. El dolor es la brújula que nos guía a las islas de los bienaventurados. En el pequeño círculo de los sabios, hay algunos que viven tan armoniosamente con el infinito, que la línea de sus respectivos destinos ya no reconoce el sufrimiento de los caminos tortuosos. Pero estos pocos sabios, a sabiendas, conservan un pequeño defecto, un punto débil de su psiquismo, para disponer de una brújula terrestre, capaz de medir las más pequeñas desviaciones de la verdad, cuya aguja reacciona al menor error, con el cuerpo. Cada deseo, pensado o expresado, nos acerca a lo deseado con una intensidad directamente proporcional a la intensidad del deseo y al número de personas que lo comparten. Estas personas dirigen las funciones espirituales hacia determinadas órbitas, poniendo en marcha cada una de las fuerzas silenciosas de la voluntad, que le ayudarán a dar forma a lo deseado. El secreto de la magia reside en la capacidad del ser humano para utilizar en su provecho las ondas mentales más sutiles e intensas. La felicidad y la salud están entrelazadas con las fibras del ser. Debemos ver nuestra propia imagen liberada de todo mal, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta que este sueño se convierta en una idea fija, en una segunda naturaleza, para que pueda seguir actuando en el subconsciente. Nunca esperes enfermedad o dolor para mañana, por mucha enfermedad o dolor que tengas hoy.
Para mañana espera solo salud y fuerza. En otras palabras, la salud, la belleza y la fuerza deben convertirse en tu sueño del día, porque un sueño expresa el estado mental correcto mucho más claramente que la esperanza. El mal de la tiranía inconsciente. La fe es la semilla de todos los milagros. Pero en esta semilla pueden germinar tanto el mal como el bien. De la semilla del mal puede crecer un árbol, en cuya copa anidará todo pájaro ruidoso de mal agüero. Nuestra fantasía turbia y sombría tiene fe en las desgracias. Cuando uno de nuestros órganos nos causa una ligera molestia, al cabo de 1 o 2 días, ya empezamos a esperar esa molestia, y comenzamos a imaginar que el órgano está enfermo. Luego oímos que esa dolencia tiene un nombre pomposo, y que suena peligroso. Todo esto intensifica la creencia en la desgracia. Entonces aparece la influencia de otros cerebros, amigos y parientes se preocupan y asustan, recordándonos así nuestro estado. Con todo esto, caemos en un círculo vicioso, que nos debilita aún más. Nadie nos transmite su propia imagen de fuerza y bienestar, la imaginación de estar enfermo, nos llega de todas partes. Las fuerzas espirituales de todo lo que nos rodea, actúan en la dirección equivocada. Cuando un amigo se despide con un, que te mejores, lo hace con un tono compasivo preocupado, que parece presagiar lo peor. Ahora recibimos la sustancia de lo que temíamos. Familiares que se preocupan por nosotros, no hacen más que fomentar nuestra ruina. Las personas con las que solo tenemos lazos profesionales o de negocios, tienen poca importancia. Pero debemos tener cuidado con quien compartimos nuestros momentos más íntimos, cuando nos dejamos llevar, cuando estamos en estado pasivo. Quien comparta esos momentos con una persona, sea hombre o mujer, que no esté a su altura, perderá mucha fuerza espiritual en las cosas que emprenda, porque esa persona, inferior, desviará su línea de acción o, como mínimo, influirá en ella. Por lo tanto, mucho dependerá de la persona con la que compartamos nuestra intimidad. Estas personas tienen elementos que para nosotros pueden significar la vida o la muerte, el valor o la cobardía, la seguridad o la inseguridad. Una suma de tiranía inconsciente emana de los lazos de parentesco. A menudo, los hijos adultos asignan interiormente a sus padres y madres lugares en la vida que estos no están dispuestos a ocupar. La esencia de este pensamiento nunca expresado abiertamente podría formularse de la siguiente manera: nuestra madre es demasiado mayor para vestir colores tan claros. Sería ridículo que nuestra madre, viuda, volviera a casarse, o, es lógico que nuestra madre no quiera participar en nuestras fiestas. Mamá no quiere participar en nuestras fiestas, es mejor que se quede en casa cuidando de los niños. O, ya es hora de que papá se retire del negocio. Cuando se trata de obtener resultados, ninguna fuerza mental actúa con tanta sutileza, ninguna es tan poderosa, para bien o para mal, que esa corriente de pensamientos homogeneizados que, emanando simultáneamente de varias personas, se concentra hasta producir los efectos deseados en una determinada persona, ya sea consciente o inconscientemente. La fuerza actúa y produce un resultado. Si las mismas opiniones de 3 o 4 personas se dirigen hacia el ser que les ha dado nuevos cuerpos, al que llaman madre, la fuerza de esas opiniones será lo suficientemente poderosa, como para colocar a la madre, precisamente, en el lugar más cómodo para los niños. Así que todo este proceso de pensamiento convencional podría expresarse de la siguiente manera: mamá se está haciendo mayor, y es natural que se retire gradualmente de la vida activa, y se quede en casa, para que allí pueda disfrutar con los demás parientes jubilados, y hacerse valer como superior, en tiempos de enfermedad o durante los acontecimientos familiares. Gracias al efecto de este sentimiento unificado que las rodea, muchas madres pierden sus privilegios como individuos, y se comportan exactamente como sus hijos quieren, inconscientemente, que se comporten. Hay madres que dicen: no me importa lo que me pase, mientras mis hijos crezcan sanos, entonces habré cumplido mi misión. Sin embargo, una madre debe tener muy presente lo que será de ella. Porque si su crecimiento en sabiduría y cultura es limitado, el crecimiento de sus hijos también lo será.
Una buena madre siempre hará todo lo posible para que sus hijos la admiren tanto como la quieren, pero la admiración y el respeto están reservados para aquellas mujeres que defienden su lugar en la vida con entereza, fuerza y libertad, y que crecen incansablemente hacia metas siempre nuevas. Ninguna madre puede esperar demasiado amor y respeto de unos hijos adultos que se esconden en un rincón de la cocina, que se convierten en una simbiosis entre enfermera y niñera y que enseñan a su familia a ser utilizados como animales de carga para todas las calamidades domésticas, reales o imaginarias. Precisamente por las razones anteriores, muchas madres son menospreciadas por sus hijos adultos o simplemente apartadas. Las madres que se rebajan hasta tal punto, porque, erróneamente, creen que están haciendo un favor a sus hijos, a menudo acaban pagando amargamente ese error. Quien se deja dictar continuamente por los demás, quien abandona sus propias inclinaciones y objetivos, quien vive para satisfacer los deseos de los demás, va perdiendo poco a poco el derecho a tomar decisiones por sí mismo. Acumula a su alrededor tantos pensamientos ajenos que acaba convirtiéndose en parte de ellos, en un instrumento que obedece, en silencio, la voluntad muda de quienes le rodean. Una persona así se convierte en un fósil, en un ciervo indefenso que poco a poco va perdiendo la capacidad física y espiritual de emprender nada, un abuelo senil, un viejo inútil sentado frente a la estufa, que es más tolerado que querido. En muchos casos, esto se debe a los pensamientos que tienen los hijos adultos respecto a sus padres demasiado sacrificados. Es el poder mudo de los espíritus que en un entorno cerrado actúan sobre padres y madres y acaban por hundirlos. Gran parte del deterioro y la debilidad atribuidos a la vejez tienen su origen en la influencia negativa de un grupo de espíritus que tratan continuamente de superarse y dominarse unos a otros, consciente o inconscientemente, poco importa. Un hombre puede dirigir su gran empresa con ímpetu y alegría, pero sus hijos varones interfieren cada vez más en la empresa. Una silenciosa fuerza juvenil se confabula contra los viejos, creando una fuerza a la que difícilmente podrá oponerse un solo individuo. Se trata de una presión intensa, continua y permanente, en una dirección determinada. Sus efectos son aún más eficaces cuando el padre no se da cuenta de la presión que se ejerce sobre él, cuando no es consciente de la existencia de este tipo de fuerza oculta. Lo único que nota es que empieza a sentirse cansado. La vieja energía cede, y el hombre lo atribuye a la vejez que le acosa. Pasar 10 minutos discutiendo con el propio destino o envidiando la felicidad de los demás genera en nosotros una suma de fuerzas destinadas a minar nuestra propia suerte. Cada pensamiento de envidia u odio vuelve a nosotros como un boomerang. Los sentimientos desagradables hacia las personas que nadan en la riqueza son una pérdida de tiempo que no solo nos traen la desgracia, sino que destruyen de antemano la felicidad que podría haber caído en nuestro regazo. La mayoría de los enfermos preparan su lecho de enfermo espiritualmente, trabajando duro y penosamente durante años para conseguirlo. Quien espera la desgracia la está pidiendo a gritos, y sin duda la obtendrá. Hay que cortar de raíz los malos hábitos acumulados durante la vida. La debilidad generada por la baja autoestima. Una persona con baja autoestima no es tan apreciada por los demás como una que se respeta a sí misma. Sin autoestima, nadie estará dispuesto a ayudarte a mejorar tu posición. No habrá un manojo de pensamientos que te arrope. Muchas personas que se examinan a sí mismas llegan a la conclusión de que hay puestos en la vida que nunca aceptarían. De cada 10 mujeres friegaplatos, a 9 de ellas jamás se les ocurriría verse interiormente como gerentes de la cadena hotelera, de la que ahora son las más humildes colaboradoras. Sin embargo, a veces una persona en una situación precaria similar es capaz de ascender a un puesto mucho más alto, porque se atrevió a pensarlo. Esa fue la fuerza motriz invisible que la llevó a conseguirlo. Si somos perseverantes, el destino siempre nos llevará a donde queremos estar espiritualmente. Y aunque no lleguemos directamente a la meta, al menos nos acercaremos a ella, alcanzando una posición que será mejor que estar tirados en la cuneta, sin metas ni ambiciones.
Quien piensa que algo que ofrece a los demás tiene poco valor, exterioriza una fuerza que hace pensar a los demás que, efectivamente, es algo despreciable. Si quieres vender diamantes en la calle, y tu aspecto y tu comportamiento hacen que los demás duden de la autenticidad de tus diamantes, el 99% de los compradores potenciales pensarán, debido a la sugestión de tus pensamientos, que intentas venderles trozos de cristal pulido. Y el único comprador que haya reconocido que los diamantes son auténticos intentará engañarle, apoyando así sus propias dudas. No te doblegues, no te sientas nunca rebajado en presencia de nadie. De lo contrario, verterás en tu estado de ánimo un torrente de dependencia esclavizante y abrirás la compuerta que dejará pasar el mismo torrente ante cualquier acontecimiento indigno. Debes admirar y honrar el talento de los demás, pero siempre de rey a rey, con el puro y profundo deseo de que en ti despierte y nazca el mismo talento. Enseña a tus hijos a no pensar nunca que no valen nada. Si se acostumbran a no tener autoestima, los demás también se acostumbrarán a verlos como seres inferiores, ahora de niños y más tarde de adultos. No hay nada más dañino para el individuo que rebajarse a sí mismo, y muchos niños comienzan su vida debilitados por la carga de la eterna crítica. Enseña a tus hijos a soñar, a creer y a esperar que tendrán éxito. Porque la esperanza repetida en el éxito crea los motivos adecuados, los medios adecuados y el camino adecuado para alcanzarlo. Porque tener que soportar la injusticia es aún más reprobable que cometerla. Hoy en día, todos seguimos creyendo en muchas mentiras. El error no se manifiesta. Así que seguimos viviendo de acuerdo con nuestros errores subconscientes, y los sufrimientos emanan de estos errores subconscientes. Cuando descubrimos errores ocultos en nosotros mismos, en lugar de deprimirnos deberíamos alegrarnos por ello, igual que el marinero se alegra cuando encuentra la vía de agua que podría haber hundido su barco. Una vez reconocidos, nuestros errores quedan subyugados a la autoconfesión. Si lo conseguimos, y si además logramos vencer nuestro necio orgullo, responsable de nuestra falta de voluntad para buscar escapatoria, habremos dado un gran paso en el camino hacia la felicidad eterna. Rumiar repetidamente nuestros propios errores es perjudicial para la psique y nocivo para nuestra salud. El verdadero alimento del espíritu son los pensamientos que se renuevan incesantemente, nuestras interpretaciones, siempre cambiantes y siempre crecientes, de todo lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Aprender a mirar las cosas con ojos nuevos cada día, sobrevolar diariamente los planes, las opiniones y los objetivos que nos habíamos fijado para la jornada que termina, ese es el estado de ánimo por el que el espíritu se vuelve capaz de recibir el pan de cada día, que renueva nuestro cuerpo. Nuestro miedo consentido favorito. La humanidad entera nunca deja de tener miedo, al dolor, a la muerte, a perder el dinero o el amor, y a cualquier cosa. Además, cada uno de nosotros tiene su miedo favorito, que mima hasta la saciedad. Esto se extiende a las cosas más triviales. Las calles están llenas de gente que, si no tiene nada mejor que temer, al menos teme perder el próximo autobús o tranvía. Cuanto más sensible es el ser humano, más sufre bajo esas corrientes que le rodean, hasta que aprende, pidiendo fuerzas en silencio, a construir a su alrededor un muro de pensamientos positivos, sobre el que rebotan los mundos ajenos. Todo ser humano tiene su miedo favorito, una enfermedad que nunca ha padecido, pero que siempre espera, o cualquier otra cosa cuya pérdida le afectaría de manera especial. Cualquier pequeña cosa o palabra casual es suficiente para que su miedo favorito aparezca inmediatamente en su conciencia, que, después de tantos años de entrenamiento, está expuesta a la tormenta devastadora. Esta corriente vibra virtuosamente, precisamente en el acorde de nuestra naturaleza, que hace sonar nuestras debilidades favoritas. Entonces, el cuerpo también sufre. Hay miríadas de síntomas diferentes. Debilidad, falta de apetito, fatiga de los miembros, incapacidad para concentrarnos en nuestras tareas profesionales, fuga mental, etc. La capacidad de recibir pensamientos puede convertirse fácilmente en una fuente de debilidad o de fortaleza.
Son precisamente los espíritus sensibles y muy desarrollados los que suelen tener un cuerpo frágil, porque absorben inconscientemente muchas ondas nocivas, sin tener ni idea de su existencia. Las relaciones personales con personas inadecuadas es una de las principales fuentes de estos males. El organismo femenino, más fino, está aún más expuesto a las sombras y a los rayos mentales que lo rodean. El hombre, absorto en sus asuntos, consigue a veces apoderarse de cierta energía positiva, que le permite repeler las corrientes del miedo. La mujer, en cambio, suele sufrir 1000 veces más entre las paredes del hogar, de lo que imaginan sus maridos, que no dejan de preguntarse cómo sufren sus esposas esas enfermedades eternas, las ideas fijas y el nerviosismo. Cuando estás irritado disminuyes tu fuerza de atracción hacia el bien. También la disminuyes cuando te sientes deprimido, dependiente, nervioso o confuso. Entonces, la fuerza actúa en la dirección opuesta, hacia el lado malo. Codiciar los bienes de otro, por ejemplo, llenar el cerebro de maquinaciones sobre cómo acceder a una herencia, alimentar las preocupaciones o incluso la envidia y el odio, hacia quienes podrían estar en mejor posición para una herencia, mirar con codicia cualquier bien ajeno, por ejemplo, adular a los ricos con la esperanza de obtener un beneficio, todo ello fomenta estados mentales, que impiden la creación de esa gran fuerza de tracción. Conducen al torrente de pensamientos mezquinos, villanos y estrechos. Otra gran pérdida es dejarse arrastrar por prejuicios malintencionados contra terceros, aunque solo sea participando interiormente en las tonterías de la mayoría. Cuando entablas conversaciones con personas, por debajo de tu propio nivel, pierdes poder, aunque tu supremacía consiga algunas pequeñas victorias. También pierdes poder, cuando destrozas el carácter o los problemas de los demás, por muy ingenioso y bromista que seas. Porque generas y emites fuerzas mentales que te impiden adoptar una postura mucho más fuerte ante la humanidad y lograr así una emancipación que sale de ti mismo, y que te permite acceder directamente a lo mejor de los demás, en contacto directo, de núcleo a núcleo, dejando todo lo demás por debajo y detrás de ti. Ignora, en la medida de lo posible, los pensamientos de la humanidad, habla lo menos posible de ella y con ella. Manténla a raya con un escudo de buena voluntad, y lucha contra toda sombra de odio, indignación y desprecio, que a la humanidad actual podría servirle de oscuro intermediario. Como mensajero de toda esa envidia, de esa malicia fanática y concentrada contra el hombre más fino, cuya mera presencia ya percibe de lejos. Si este hombre más fino lanza una línea de odio, está perdido, solo un muro activo de benevolencia puede proteger suficientemente su alma. Si a pesar de ello el encuentro es inevitable, sé positivo desde el principio, es decir, lanza corrientes en lugar de absorberlas, niégale interiormente el acceso a todo lo que provenga de este entorno. Si haces tuyas sus necias preocupaciones, tu fuerza de tracción se invertirá, pues absorberás sus defectos y mezclarás tu confianza con su escepticismo, mutilando tu firmeza con sus vacilaciones. El ser humano que aún sabe cuando miente, sigue siendo relativamente auténtico y fresco. En él, la mentira está encapsulada en el conocimiento como la triquina en la carne. Pero la mayoría tiene el organismo tan infectado por la mentira, que ya no consigue hacer esta distinción. La naturaleza de la mentira no es solo la palabra falsa pronunciada conscientemente, sino el engaño, incluido el autoengaño. Una mentira, que de buena fe hemos integrado en nuestro interior, bloquea, como cualquier otra mentira, los elementos constructivos de la verdad. Muchas mentiras, que apenas logran mantenerse en pie, pueden salvarse a menudo con la sangre fresca de una verdad, igual que las razas de conejos, que de tanto incesto estarían condenadas a desaparecer, se mezclan con la raza pura, para evitar que se extingan definitivamente. Pero las peores mentiras son las verdades a medias. Por ejemplo, acoger a alguien en nuestra casa, cuando en realidad deseamos que se vaya al infierno. Cuando sonreímos sin tener el menor deseo de hacerlo. O cuando fingimos preocuparnos por el bienestar de alguien, solo porque tiene dinero, con la esperanza de obtener algún beneficio.
O cuando nos hacemos miembros de una religión o asociación por esnobismo, mercantilismo o prestigio. O cuando desde la tribuna o el púlpito, anunciamos cosas en las que creemos a medias. O decimos un medio sí, cuando queremos decir un no rotundo. Todo esto, estas exiguas muestras tomadas del tarro de las mentiras cotidianas, que por lo demás no merecen más atención, genera un mal que afecta incluso al cuerpo. Es como el alcohol, no es el exceso esporádico, sino las pequeñas y continuas dosis del veneno que, ingeridas inconscientemente a diario, dañan el organismo sin que el intoxicado se dé cuenta. Una vez saturado, el cuerpo ya no es capaz de eliminar el veneno, hasta que enferma y finalmente sucumbe. Porque las mentiras no duran. El tejido del que están hechas tiene que deteriorarse para que el espíritu pueda encontrar el instrumento adecuado con el que alcanzar su objetivo. En una palabra, de nuevo una encarnación fallida. Lo que nos parece malo y decadente no es otra cosa que la conciencia infinita abandonando una posición que se ha vuelto insostenible. El segundo gran inconveniente de la mentira es que nos introduce en el círculo de todos los demás mentirosos, a los que, debido a un parentesco interior, estaremos mucho más dispuestos a creer que a una persona honesta. El empresario astuto, de un determinado sector, suele ser engañado por un empresario igualmente astuto, de otro sector, porque le desagradan las personas auténticas y rectas. Existe un antagonismo silencioso, sin necesidad de pronunciar palabra. Las mentiras que nosotros mismos suministramos diariamente al cosmos, en forma de palabras, aliento, presencia y vida, no son nada comparadas con las mentiras que inconscientemente creemos para dejarles actuar, con la mejor fe del mundo, en nosotros y en quienes nos rodean. Es una plaga psíquica. Las canas, las arrugas, cualquier signo de colapso de las células del cuerpo, son la materialización de errores de esta naturaleza. Son señal de que ideas erróneas se han instalado temporalmente en la conciencia. El hecho de que hoy en día, alguien tenga que preguntar al médico qué debe comer, que sabe tan poco del tema como el paciente, es una alienación de los instintos, que en la naturaleza, solo se da en algunas hormigas depredadoras degeneradas, que, al no poder encontrar alimento para sí mismas, se ven obligadas a dejarse alimentar por hormigas esclavas. El médico sabe a lo sumo algo sobre las enfermedades, pero nada sobre la salud, aunque solo sea porque esta última es un bien escaso. A lo largo de su vida, el médico no tiene contacto con personas normales y sanas. De ahí las espantosas estadísticas sobre la cantidad de proteínas que necesitamos diariamente, inventadas por el genial Liebig, que experimentó con un gran número de estudiantes alemanes, con enormes barrigas cerveceras, miserables motores, que necesitaban el triple de combustible. Debido a esta dosis de proteínas, determinada a partir de muestras ineptas, durante más de 30 años se administraron en toda Europa venenos proteínicos a personas completamente normales, especialmente niños, propagando así la apendicitis aguda, la gota y otras enfermedades del metabolismo. Quien reconoce un mal ya está medio curado. Cuando nos invade un estado de ánimo negativo, es importante ser conscientes de que nos atraviesa una corriente negativa externa, de que estamos en contacto con muchos otros espíritus oscuros y taciturnos, que se envían mutuamente sus repulsivos estados de ánimo, aumentándolos hasta lo insoportable. Lo que tenemos que hacer es rogar, rezar, pedir la fuerza necesaria para salir de esta corriente de pensamientos negativos. Debemos eliminar lo antes posible de nuestra conciencia todo lo que no sea grato e incompleto, las propiedades negativas de los demás y todas las cosas feas y desagradables que nos rodean. De lo contrario, nos quedaremos con las imágenes de estos pensamientos, que finalmente se materializarán en su correlación específica. Quien imagina a una persona, siempre en el momento en que comete un error característico, probablemente acabará cometiendo el mismo error al final. Hay que exteriorizarlo todo, tal y como pide la lengua. Que todo el mundo adquiera el hábito de transformar todos sus pensamientos en palabras, pues de este modo, se vuelven más físicos, y pueden ser eliminados por medios físicos. La palabra es el vehículo que se lleva lo innoble del alma.
Quien convierte la noche en día, falta a las citas más importantes del subconsciente. La tranquilidad como acumuladora de fuerzas. En todo el reino de la naturaleza, los periodos de actividad van seguidos de periodos de absoluta tranquilidad. La circulación de las plantas descansa durante el invierno y los animales se limitan a comer y dormir. Incluso la tierra descansa, a la espera de nuevas semillas. Si de vez en cuando, el ser humano fuera capaz de entregarse a esta pasividad perfecta, el que es capaz de absorber más del poder oculto del sol, resplandecería en un renacimiento espiritual y corporal. En él despertarían sentidos y fuerzas, cuya existencia aún hoy muchos niegan rotundamente. Gracias a su vida tranquila e interiorizada, los orientales, los pueblos de Oriente, han alcanzado en cierta medida más poder sobre estos nuevos sentidos que nosotros. Ciertamente, no poseen la fuerza y el dominio del conquistador, la India está sometida a Inglaterra. Pero al final acaban conquistando la cultura occidental, tan exteriorizada. Ya estamos postrados a los pies de la India, aprendiendo nuestra primera lección, el alfabeto de esas leyes y fuerzas que nuestros sabios desconocen. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se han desarrollado? Del poder de los espíritus silenciosos, orientados armoniosamente hacia un objetivo desde hace miles de años. Pero alimentamos la superstición de que somos incapaces de realizar nada sin prisas, nerviosismo y fatiga. La naturaleza necesita descanso para emprender el trabajo de regeneración. Esta ley, que opera en las formas de vida más primitivas, también es válida para las formas superiores. En la vida de cualquier persona, hay periodos durante los cuales, todas sus fuerzas y órganos muestran cierta fatiga, señal de que estamos sufriendo algún proceso de transformación. La naturaleza nos pone en dique seco. Si tan solo siguiéramos estas leyes, en pocas semanas o meses, saldríamos de estos periodos regenerados en cuerpo y alma. Pues la naturaleza no nos pide nada más que callarnos, mientras lleva a cabo su obra regeneradora. De las personas que están en la mitad de la vida, decimos que han alcanzado, o incluso superado, su máxima vitalidad y fuerza, y que a partir de entonces, por razones naturales, se marchitarán y decaerán como las hojas. Según la ley espiritual, esta fe inquebrantable en el envejecimiento nos hará necesariamente viejos. Este cambio en la cima de la vida, solo significa que nuestro cuerpo quiere regenerarse, renacer. Esta recreación exige una tranquilidad absoluta, porque nuestro ego altamente espiritual está trabajando para realizar ese cambio. Durante este tiempo no debemos esforzarnos en exceso, como en la primera infancia. Pero por regla general, negamos a la naturaleza este descanso, obligando a nuestro agotado organismo a realizar esfuerzos, para los que no está preparado durante este periodo. Mientras la naturaleza intenta darnos a luz de nuevo para hacernos más fuertes, nosotros no se lo permitimos, y nos destruimos a nosotros mismos. En la mayoría de los casos, el ser humano no es capaz de darse a sí mismo la tranquilidad que necesita. Tiene que ir de aquí para allá, y trabajar año tras año para asegurar su existencia. Esto no cambia en nada el resultado. Cristo y Moisés, y todos los videntes y magos estaban en tranquilidad, acumulando fuerza psíquica, que una vez concentrada en un enfermo le daba nueva vida. En la historia de Marta y María, esta última eligió la mejor parte, porque lejos de las tareas domésticas en silencio acumulaba fuerza, que bien dirigida, en pocos segundos, lograba más que Marta con sus penurias diarias. Marta se mataba trabajando, mientras María se regeneraba. La cultura de la tranquilidad aumenta con la presencia de ánimo. La presencia de ánimo no es otra cosa que la capacidad de movilizar en cualquier momento todo el conocimiento, la capacidad de actuar, la firmeza y el tacto de que disponemos. Su valor reside en la presencia simultánea de todas estas propiedades, que en los espíritus tranquilos se concentran, y no se dispersan cazando mil cosas diferentes al mismo tiempo. Quien logre conservar su fuerza y reposar su espíritu, tendrá nervios de acero. Emanará un fluido capaz de domar fácilmente al caballo más salvaje. El coraje es una nube magnética insuperable.
Sus posibilidades son ilimitadas. Podemos hacer que nuestro cuerpo sea capaz de resistir cualquier influencia material, podemos hacer que cada uno de nuestros órganos sea 10 veces más resistente de lo que es ahora. Donde hay un poco de prisa, siempre hay un poco de miedo. Quien corre para coger el tren, lo hace porque tiene miedo de quedarse, y ese miedo aumenta aún más la posibilidad de ser plantado. Quien corre a una reunión o a una cita, lo hace porque teme las consecuencias negativas de llegar tarde. Es sorprendente la cantidad de calderilla que gastamos diariamente en miedos. A través de un entrenamiento inconsciente, estas pequeñas psicosis pueden inundar el espíritu de una persona hasta tal punto que acaba temiendo perder algo en cualquier momento y lugar, incluso cuando no hay riesgo de hacerlo. Por ejemplo, correr amargamente detrás de un tranvía, como si fuera una cosa insustituible, cuando detrás o, en el peor de los casos, 3 minutos después viene otro. Pero el miedo a tener que esperar 3 minutos se convierte en una montaña, como la almohada en un sueño febril, una posibilidad aterradora. Simplemente por costumbre, este estado de ánimo catastrófico acompañará a esa persona durante las comidas, los paseos, las vacaciones, en fin, en todo lo que emprenda, haciéndole cada vez más difícil mantener la cabeza despejada. La emoción en la que se basa todo este estado de ánimo y este comportamiento no es otra que el miedo. El miedo no es otra cosa que la incapacidad de dominar el surgimiento de los pensamientos. Nuestro yo impotente lo escupe todo, como si fuera un geyser de barro, manchando nuestra vida cotidiana y cubriéndola de una costra gris. Este entrenamiento totalmente inconsciente lleva a nuestro espíritu a un estado tan crónico que reacciona con pánico ante cualquier acontecimiento trivial, incubando decepciones donde no las hay. Pero quien cultiva miedos de cualquier tipo, se construye un callejón sin salida por el que, en los momentos decisivos del destino, solo podrá circular el espanto. Nunca te dejes llevar por el deseo de ganar dinero. Acumular riquezas en detrimento de la salud es como cortarse los pies para comprarse un par de botas. Todo lo que emprendemos puede hacerse sin prisas, fatigas ni robots. Si estás atormentado, es señal de que algo va mal en tu empresa. Cuando el espíritu y el cuerpo trabajan armoniosa y juguetonamente, se genera la mayor fuerza. Esta fuerza, correctamente entrenada durante 2 horas, es capaz de lograr más que 10 horas de prisas. En estos momentos de tranquilidad, los padres deberían estar exentos de todas las exigencias de sus hijos adultos. Lo mismo ocurre con los pájaros y otros animales del bosque. Solo las madres humanas nunca están al abrigo de las exigencias de sus crías hasta que llegan a la tumba, exhaustas y exprimidas. Pero deberían ser libres, deberían volver a ser como eran cuando eran doncellas, antes de convertirse en madres. La maternidad es una fase indispensable y muy importante de la existencia humana para que maduren ciertas capacidades y reconocimientos. No debemos estancarnos toda la vida en una sola experiencia. Ayuda de la corriente de simpatía. Una relación correcta entre las personas es el medio más poderoso para obtener felicidad, salud y éxito. En este contexto, por relación entendemos algo que va mucho más allá de la cercanía física. La cercanía de una persona depende de la intensidad con la que la tratamos psíquicamente, la distancia física de su cuerpo no tiene ninguna relevancia. ¿Qué otra cosa son las relaciones sociales, sino un permanente tolerar y ser tolerado, un rumiar las mismas palabras, gestos y pensamientos, año tras año? Son muertos, a los que hay que dejar que entierren a sus propios muertos. La vida auténtica y viva es un estado con infinitas facetas, una apertura de corrientes espirituales, sobre las cuales los espíritus del mismo nivel intercambian sus fuerzas e ideas. Estas son las fuentes que ascienden al ser eterno. La simpatía es el factor más importante de todo destino. La manía por todo lo barato fluye paralela a los miedos y a las desgracias y nunca alcanza la corriente de los espíritus emprendedores y de las fuerzas victoriosas. Los individuos que viven en estas corrientes nunca se encuentran. Quien quiera acercarse a los vencedores de la vida debe cambiar la dirección de su espiritualidad.
Solo entonces podrás seguir su camino. Las personas que se reúnen para verter sus maldiciones y envidia sobre los demás, todo lo dañino caerá sobre ellos, con una fuerza 10 veces mayor, porque atraerán los mismos pensamientos que exudan en su interior. Los pensamientos que se realizan con más frecuencia, son también los que se materializan más intensamente en el organismo. Absorbemos los errores y las imperfecciones de los demás, porque estamos psíquicamente ocupados con ellos. En el escándalo y el regodeo por las imperfecciones ajenas, hay algo de incienso y éxtasis, algo parecido al champán. Pero al final este tipo de diversión tiene un alto precio. La simpatía es la fuerza. Hay una escucha activa que actúa como un tónico, y la benevolencia de una sola persona, sin vestigios de envidia y burla, es una corriente irresistible, cuyo valor no puede calcularse en dólares y céntimos. Del mismo modo, desear el mal a otro, es un elemento, que la persona que percibe en silencio ese deseo en su contra, se convierte en un fuerte muro invisible, que lo devuelve todo sin siquiera una palabra o una mirada. Solo una corriente continua de amabilidad por su parte, podrá desviar este efecto sin consecuencias. Por eso también es tan peligroso crearse enemigos, por muy justo o lógico que parezca el motivo. Cada asamblea turbulenta, cada disputa familiar, cada aparición entre personas, inunda lo invisible de sustancia destructiva. Y si cualquier pequeñez insignificante consigue irritarte, sin saberlo, te colocarás allí donde actúa esta sustancia destructiva, haciendo que cualquier pequeño arrebato de tu mal humor despierte a todo el gallinero, del que te será más difícil salir, de lo que te ha sido despertarlo. La única ayuda posible es que dejes de pensar en ello, es decir, que cambies inmediatamente de dirección espiritual, permitiéndote como mucho, una breve mirada satisfecha por encima del hombro, al montón de ira ajena que estaba a punto de abalanzarse sobre ti, y que ahora se ha quedado fuera, mojada bajo la lluvia, gracias a tu pequeña concesión privada. Hay corrientes espirituales envenenadas, igual que hay vapores metálicos envenenados o arsénico tóxico. Quien permanece una sola hora en estado pasivo, en una habitación llena de personas envidiosas, odiosas, cínicas o esclavizadas, absorbe de ellas un elemento de pensamientos envenenados, lleno de enfermedad y fuerza destructiva. Un elemento infinitamente más peligroso que un agente químico tóxico, porque sus efectos son más sutiles y misteriosos, ya que a menudo se manifiestan días después, y son, erróneamente, atribuidos a otras causas. Probablemente nunca se ha odiado tanto como hoy. El odio no se limita a castas y estamentos, no solo se odia vertical y horizontalmente, sino también en diagonal. Los pueblos odian patrióticamente, de partido a partido, y entre medias circulan, como pequeñas varices en el cuerpo de la humanidad, los innumerables odios privados, de corazón a corazón. Hay que ser especialmente pasivo durante las comidas. Quien ingiere alimentos, es decir, materia para la conservación de su cuerpo, solo debe hacerlo en un estado de ánimo tranquilo, equilibrado y alegre. Comer y quejarse, discutir o hacer negocio significa estar activo, precisamente, cuando uno debería estar en un estado de absoluta negatividad. Que estas quejas o discusiones se produzcan en voz alta o solo en pensamientos, no tiene ninguna importancia. También es perjudicial, cuando en la misma mesa se sienta una persona que alimenta este estado de ánimo negativo, contra el que uno debe defenderse interiormente, pero soportarlo exteriormente, lo que requiere una buena cantidad de energía, es en sí mismo positivo. Sin embargo, solo se debe compartir la mesa, con personas que vivan en la más pura simpatía. Cuando todas las personas que comparten un espacio, se han unido para transmitir el mismo pensamiento, todo el espacio, se llena o se carga de este éter altamente espiritual. Si este pensamiento se refiere al poder y a la ayuda, algo prevalecerá en el espacio, que, como un fluido, se transmitirá a la siguiente persona que entre en este espacio, inyectándole fuerza y ayuda. Si cientos o miles de personas acuden a este sanatorio o santuario con el mismo espíritu, cada una de ellas dejará en él su granito de arena de fuerza y ayuda. Con el tiempo,
este espacio se convertirá en un poderoso acumulador de espiritualidad, siempre y cuando no se utilice para otros fines y se impida el acceso a otros pensamientos bajos, mundanos o egoístas. La fuerza acumulada en ese espacio ayudará a sanar a quienes tengan el cuerpo enfermo y hayan acudido a él para pedir con fe. El espacio fortalecerá a los de voluntad débil, enderezará a los deprimidos, como si unas de rayos invisibles los sostuviera. Sin embargo, nadie debe permanecer en ese lugar más de unos minutos, para evitar que la fatiga o los pensamientos bajos se acumulen allí. Todos tenemos una necesidad vital de un compañero, con el que podamos ser naturales. Necesitamos al menos una persona, con la que podamos vivir nuestros estados de ánimo y sentimientos, ante la que podamos quitarnos la máscara, y no tengamos que estar siempre en guardia. Necesitamos momentos, en los que no tengamos que sopesar nuestras palabras, para decir algo inteligente y correcto en todo momento, es decir, tener que mantener tenso nuestro arco psíquico, cuando debería estar aflojado. A veces necesitamos tener el privilegio y la libertad de poder ser triviales, de decir tonterías, sin miedo a que se rían de nosotros, o nos miren con caras largas. El arte de olvidar. En toda vida, incluso en la más feliz, hay miles de cosas, acontecimientos y escenas que sería preferible olvidar. Incluso los recuerdos felices, porque hasta la felicidad se vuelve rancia. También el nivel de los amigos debería poder crecer cada año, y mañana debería ser más y más emocionante que ayer. Quien olvida crea espacio para nuevos pensamientos y, en consecuencia, para una nueva vida. Quien se encierra herméticamente en la felicidad presente o pasada, incluso con ella acabará viejo y gris. Olvidar no significa aniquilación total, que de otro modo sería imposible, ya que no somos más que la suma de nuestras experiencias. Cada escena, cada olor, cada palabra y cada beso son componentes orgánicos, integrados en nuestro yo, aunque sea de forma difusa, subterránea e invisible, pero siempre dispuestos, por una serie de misteriosas leyes asociativas, a reaparecer en el umbral de la puerta. Sin embargo, es aconsejable no dejar que ciertos grupos de recuerdos egoístas y maníacos atraviesen esa puerta. Una experiencia correcta es aquella que hemos olvidado. Quien desee avanzar victoriosamente, en línea recta hacia la perfección, no debe olvidar equilibrar de antemano la carga que lleva su vehículo. Hay personas que suelen recrear en el espíritu antiguos combates contra sus adversarios, y es innegable que estos viejos combates espirituales en el campo de los mirlos siempre terminan bien, es decir, con la derrota incondicional del enemigo imaginado. Aquí se teje una historia continua, infinitamente rica en variantes agradables, que culmina en un final de lo más delicioso, con el perro temblando, la cola enroscada y derrotado de pies a cabeza, postrado ante nuestro imponente resumen de toda su maldad. Quien crea que esto no tiene más relevancia, que solo es un castigo inocente y barato, para quien iba por mal camino, está en un grave error, porque este juego es uno de los mayores lujos que puede permitirse un ser humano, cuesta vidas. Quien lo practica entra en una nube de veneno cadavérico, se hipnotiza en una vida ficticia ya descompuesta, sacrificándose por un triunfo imaginario en el pasado y por un triunfo real en el futuro. Quien practica la venganza es alguien que actúa en nombre del pasado, es decir, con una energía 180 grados mal orientada. Nadie que se alimente de pensamientos caducos, los excrementos de sus egos caducos, puede mantener su cuerpo fresco y bello. Los nuevos influjos, el joven futuro quedarán atrapados por las pegajosas células del alma. La carne, los huesos, la médula y la sangre se han convertido en una cáscara rígida, un espíritu muerto. El peso de esta costra, que crece sin cesar, nos conduce a un estado de debilidad y lamentación. Solo quien logre deshacerse de su desgastada coraza y avance hacia lo nuevo, con cada pensamiento joven logrará rejuvenecer su vida, y esos pensamientos se materializarán también en el nuevo cuerpo que les corresponde. Poder morir cada día significa que cualquier pensamiento pasado ya pertenece al mundo de los muertos.
Los espíritus que crecen sanos, al final de cada día, se deshacen para siempre de una parte de sí mismos, simplemente han vivido al máximo. Seguir utilizando los pensamientos del pasado es perjudicial. La sustancia psíquica debe ser expulsada, del mismo modo que la epidermis se deshace diariamente de innumerables células, de lo contrario, la respiración, la circulación, la nutrición y todo lo demás de la piel sufrirían. Las personas que consiguen aumentar continuamente la renovación de sus pensamientos, en un solo día, son capaces de experimentar mundos enteros. Para ellos, la felicidad prácticamente no depende del lugar y las circunstancias en las que se encuentren, pueden atraerla incluso estando en prisión, mientras que los que son prisioneros de sus viejas ideas, se pudren viviendo en un palacio, es un camino hacia la independencia casi total de lo físico, y la independencia es poder. Mientras dependamos, en la medida que sea, de otra persona, de un alimento, de una droga o de un estimulante, seguiremos siendo esclavos. La única liberación de las prisiones de la miseria material y espiritual es tener la capacidad de crear permanentemente nuevos pensamientos. Pero incluso las ideas más vivas, alegres y fértiles, deben desaparecer temporalmente de nuestra memoria. Para que una empresa, un estudio o una habilidad tengan el mayor éxito posible, es necesario que todos los días, a cierta hora, nos olvidemos por completo de esa empresa, ciencia o arte que nos ocupa. Pues de lo contrario confundiremos el camino con el objetivo, concentrándonos en el primero, lo que nunca debería ocurrir. Porque en ese camino, hacia un éxito mayor y más duradero, puede haber un grupo silencioso de ayudantes invisibles, que ven más allá, y van un paso y una acción por delante de nosotros, ya que por ese misterioso camino lleno de sorpresas, estamos ciegos, y nos hemos metido maniáticamente en un callejón sin salida. A veces nos parece que no avanzamos, pero lo cierto es que las circunstancias solo están esperando a que nuestro conocimiento se aclare lo suficiente. Quien emprende algo, con un objetivo grande y valioso, y después de haber hecho todo lo que está en su mano, sigue encontrándose con obstáculos y contratiempos incomprensibles, debería dejar inmediatamente de hacer todo lo que vaya más allá de lo estrictamente necesario. Es mejor que pida insistentemente a su espíritu, que deje de obsesionarse con el asunto, y que confíe exclusivamente en la fuerza misteriosa y secreta, que se esconde detrás de todas las cosas auténticas, que duerma y coma solo, y que se divierta. Si es consciente de haber hecho todo lo que estaba en su mano, que desconecte y deje de hacer nada. El espíritu y el estado de ánimo reinantes modelan el abdomen y las extremidades. Nos hacen desagradables o agradables, atractivos o repulsivos para los demás y, lo que es más importante, para nosotros mismos. Moldean nuestros gestos, nuestros ademanes y nuestra forma de andar. El menor temblor de un músculo se debe a un determinado estado de ánimo o de pensamiento. Un espíritu que posee determinación camina siempre con pasos decididos, mientras que los espíritus inseguros arrastran los pies y se tambalean. La determinación estira cada músculo y lo llena de un fluido maravilloso y vigorizante, especialmente cuando esta determinación se dirige hacia un objetivo provechoso, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El egoísmo que integra en sus obras el bienestar de los demás es un egoísmo sabio, pues en el espíritu todos formamos una unidad en la que fluyen otras corrientes vigorizantes y vivificantes, que fomentan lo que es bueno para muchos. En estas corrientes vigorizantes y vivificantes, procedentes del invisible por todas partes, también navega nuestra pequeña barca ego hacia su propia realización. Todos somos miembros de un gran cuerpo. Infinitos nervios invisibles recorren el espacio, de ser en ser. Cada pensamiento perverso es una pulsación que atraviesa miríadas de seres. Pero para favorecer los fecundos procesos de interconexión de pensamientos entre nosotros y el otro, hay que conservarlos de tal manera que estén siempre frescos y sean químicamente eficaces. Y esto solo se consigue con el arte de olvidar, que no es otra cosa que la capacidad de evacuar correctamente las sustancias consumidas o descompuestas. Aprender a olvidar algo es tan importante como aprender a recordar algo.
La vejez suele hacernos ver las cosas como eran hace 50 años. Los acontecimientos y las personas siempre despiertan en nosotros las mismas asociaciones de ideas. Por eso, la misma historia se repite cientos de veces. Un cerebro así no puede alimentarse con nuevas ideas, porque intenta vivir en el pasado. Decadencia y muerte son las consecuencias. Poco a poco, el espíritu pierde poder sobre el organismo. La memoria y los sentidos empiezan a flaquear, los miembros tiemblan, la carne se seca, síntomas de que la psique, por falta del pan de cada día, es decir, de nuevos pensamientos, está perdiendo su dominio sobre el cuerpo. Para vivir de verdad, para aumentar con la edad nuestra fuerza espiritual y corporal, para atravesar cada fase de nuestra existencia, con un encanto cada vez mayor, para vencer a nuestro último gran adversario, la muerte, es necesario mantener continuamente en funcionamiento el proceso de evacuación de los viejos pensamientos. El aburrimiento es una enfermedad, no saber qué hacer con nosotros mismos, sentarnos a reinhalar continuamente los excrementos de nuestros pensamientos, hasta que de tanto envenenarnos, todo parece consumido y plano. Intentar matar el tiempo es intentar matar la vida. Quien lo consigue, pierde temporalmente la conexión con el gran manantial, el contacto con la conciencia infinita. Esta es la peor enfermedad que existe. Espera el éxito con tranquilidad. Quien esté dispuesto a asumir la responsabilidad tendrá éxito. Quien no esté dispuesto a hacerlo, será un peón mal pagado de quien tenga el valor de asumirla. Atreverse, y aunque solo sea en la fantasía, a dirigir una gran empresa y gestionar grandes sumas de dinero. Atreverse en silencio, en una pequeña cámara de tu espíritu, evitará que nadie se burle de ti. Verte siempre en lo más bajo de la escala, es demasiado barato. Practica el arte de esperar. Esperar el éxito con tranquilidad, es el método más eficaz y fructífero del mundo, para invertir la fuerza de tus pensamientos. Temer las desgracias, prever los obstáculos, obsesionarse con las posibles dificultades, es el camino más seguro hacia la ruina y la pobreza. La responsabilidad no implica necesariamente preocupación, cólera, inquietud o irritabilidad. La cultura del espíritu, que nos enseña a no preocuparnos por las cosas que aún no han llegado, no nos permite tener pensamientos sobre la responsabilidad hasta el momento en que nos sean necesarios o provechosos. Debemos hablar a menudo de nuestros planes grandes e importantes, pero solo con personas que tengan intereses y objetivos afines. Estas conversaciones deben repetirse con cierta regularidad, preferiblemente a la misma hora, y en el mismo lugar, es decir, no en cualquier sitio, en un restaurante, en la calle o en el tren, porque pierden fuerza y revelan secretos, incluso cuando no hay ningún fisgón cerca. Como dice el proverbio, las paredes tienen oídos. En los lugares concurridos, en cualquier habitación que no emane paz psíquica, siempre hay un agente, invisible, ocupado, ladrón y astuto, dispuesto a robar secretos para venderlos a un cerebro ajeno. Cuando se reserva una habitación exclusivamente para estas conversaciones íntimas, que deben ser siempre amistosas y agradables, y si además esta habitación se utiliza para este fin durante mucho tiempo, se generará una atmósfera de pensamientos ventajosa para los planes previstos. Esta atmósfera positiva crecerá con el tiempo, de modo que en esta habitación, las ideas aparecerán con más facilidad y rapidez que en cualquier otro lugar. Se convertirá en un lugar de inspiración, abierto a los impulsos del espíritu. Sin embargo, si en una habitación así se discute con ira, o si una de las personas presentes está interiormente agitada, en esta habitación, se genera una fuerza perjudicial para todas las cosas de la vida, que actúa en todas direcciones. Saber guardar un secreto, aumenta considerablemente su fuerza de atracción. Las paredes tienen oídos, durante mucho tiempo. Tus secretos se escapan por el éter, dando lugar a rumores, incluso cuando no hay nadie alrededor. Si realmente quieres guardar un secreto, olvídalo, deja que se desvanezca en tu conciencia, y recuérdalo solo cuando sea absolutamente inevitable, no juegues con él ni siquiera en tus pensamientos. Porque todo lo que piensas, lo ejecutas.
Lo colocas temporalmente fuera de ti, en una sustancia accesible a todo el mundo, desde la que podría acceder a un cerebro ajeno, en forma de presentimiento o sospecha volátil, en el que, gracias a tu continua repetición, acaba madurando hasta convertirse allí en una certeza absoluta. Un ejemplo, hay personas que afirman insistentemente que dos personas han mantenido relaciones sexuales mucho antes de que éstas hayan tenido lugar. Todo gran éxito se ha mantenido en secreto, pues de lo contrario habría despertado la envidia, consciente o inconsciente, que una vez que ha vislumbrado la dirección, despliega sus fuerzas para impedirlo. Miles de personas han visto truncada su suerte, por hablar abiertamente, en un momento o lugar inoportunos. Si no sabes cómo proceder, en una determinada situación, empresa o negocio, simplemente espera. Deja de darle vueltas. Esto solo fortalecerá tu voluntad y tu objetivo. De este modo, solo recogerás y almacenarás esas fuerzas que vienen de todas partes. Pueden venir en forma de ocurrencia, inspiración, coincidencia u oportunidad. Durante esta espera no te detienes, sino todo lo contrario, tus aspiraciones te conducirán mentalmente hacia la ocurrencia, hacia la oportunidad que necesitas. Apéndice, algunas máximas de Prentice Mulford. Se te dará en la medida en que tú hayas dado. Nunca enseñes a tu hijo a despreciarse a sí mismo. Si se acostumbra a sentirse así, los demás también se acostumbrarán a despreciarle, primero de niño y después de adulto. Enseñe a su hijo solo a soñar y a esperar el éxito. La expectativa prolongada de este éxito crea las condiciones, los medios y las maneras de alcanzarlo. Poco importa con quién nos relacionemos a nivel profesional o empresarial, pero debemos ser prudentes antes de compartir nuestras horas de ocio con determinadas personas. El camino dorado del medio suele ser a través de la arena. Los familiares que se preocupan por nosotros suelen trabajar para nuestra ruina. Nunca esperes enfermedad o dolor para mañana, por mucha enfermedad o dolor que hayas sufrido hoy. Para mañana espera solo fortaleza. Mira las cosas con una mirada clara, y aprende a sobrevolar diariamente tus planes, tus creencias y tus objetivos del día anterior. En lugar de deprimirnos cuando descubrimos errores, hasta ahora ocultos, deberíamos alegrarnos de sus causas, igual que el marinero se alegra de haber encontrado la vía de agua que, de otro modo, habría hundido su barco. Mucho depende de la persona con la que compartimos nuestras horas de ocio, porque de ella proceden elementos que pueden significar la vida o la muerte, el valor o la cobardía, la lucidez o la impotencia. La persona con baja autoestima no será juzgada por los demás, como lo sería si tuviera más amor propio. En el mejor de los casos, el médico entiende algo de enfermedad, pero nada de salud, porque apenas tiene contacto con personas normales y sanas. Cada pensamiento es un ladrillo en nuestro destino naciente, para bien y para mal. Nadie debe tolerar que otras personas le moldeen con sus pensamientos, es decir, de la forma que a éstas les parezca más cómoda. Las personas prudentes, que evalúan y reflexionan sobre todo, siempre caen en la trampa, porque contar siempre con dificultades significa crearlas. Para impulsar cualquier empresa, hay que empezar por la imaginación. Decir que algo es imposible porque parece imposible, significa cultivar el desastroso hábito del rechazo. Los planes grandes e importantes deben discutirse, pero solo con personas que tengan objetivos e intereses similares. Concentrarse en un objetivo es una forma muy sabia de egoísmo. La determinación tensa cada músculo y lo llena maravillosamente de un fluido vivificante. Nadie que se alimente de pensamientos obsoletos conseguirá mantener su cuerpo fresco y bello. El miedo no es más que otro nombre para la incapacidad de controlar el afloramiento de nuevos pensamientos. Solo las personas que viven en la más pura simpatía son dignas de compartir la mesa. El valor es como una nube magnética que nada puede atravesar. 60 segundos de ensoñación son 60 segundos de paz viva para el cuerpo y el alma. Pero pasé buenos momentos y pretendo pasar momentos aún mejores. Los lazos de parentesco son una suma de tiranías inconscientes.
Las personas que viajan mucho y ven continuamente nuevos lugares y personas se caracterizan por un cierto grado de vitalidad que no tienen las personas que año tras año viven en el mismo lugar. La vida contemplativa es creativa, no tengas miedo de entretenerte. El cielo en la tierra se crea adoptando la actitud correcta ante las nimiedades de la vida cotidiana. Es saludable rodearse de objetos coloridos. Lo que agrada a los ojos refresca la mente, y lo que refresca la mente, refresca el cuerpo. Cuando piensas cosas brillantes, atraerás hacia ti cosas brillantes. Todo pensamiento de envidia u odio volverá a ti como un boomerang.